Buenos días, queridos hermanos. Uno de los pasajes más poderosos de la Biblia es cuando el diablo reta a Jesucristo. Recordemos que sucedió tal cual lo cuenta Mateo 4, versículos del 1 al 11. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hay mucho que aprender del comportamiento de Jesucristo en este pasaje, pero hay 3 lecciones que no debemos pasar por alto: la fidelidad a Dios y a su palabra, la humildad y la confianza de Jesús en sí mismo. Si nos fijamos bien, Jesucristo, que podía haber hablado con sus propias palabras, acudió todo el tiempo a lo que su Padre decía. Escrito está, repitió siempre. Y esa es una muestra clara de su convencimiento sobre el poder de Dios y sobre el valor que le daba a las enseñanzas de Dios. Es algo con lo que tenemos que luchar cada día, pues siempre que somos tentados, tenemos la tendencia de decir: ¿qué nos dirá Dios? Voy a preguntarle a Dios. Y aquí, en Jesucristo, tenemos un modelo perfecto. Cuando el diablo lo tienta, incluso sabiendo que Dios le había dado todo el poder de hacer lo que quisiera en lo natural y en lo sobrenatural, Jesucristo no dice: ay, tengo que ver qué dice mi Padre. No, Jesucristo acude a lo que ya estaba dicho por Dios. Escrito está, repite ante las narices del diablo. Entonces, queridos hermanos, cuando nos enfrentemos a un reto, lo primero que nos hará sentir confianza es buscar en la Biblia qué cosa nos dijo Dios sobre eso que estamos viviendo, sobre ese reto. Otra enseñanza que nos deja Jesucristo en este pasaje es la necesidad de que nos despojemos de toda soberbia y entendamos que la victoria está en nuestras manos, porque Dios es quien está luchando por nosotros esas batallas, esos retos. Jesucristo, que siempre demostró que estaba muy convencido de su poder, nos muestra en todo momento, en este y en otros pasajes, que Él sabía que ese poder provenía del Padre, de su comunión con el Padre. Pero a nosotros suele sucedernos lo contrario. Decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero vamos a la batalla, aceptamos ese reto, convencidos de que nosotros podemos, y no entendemos bien que no podemos absolutamente nada en nuestras propias fuerzas y en nuestros talentos o dones, pues necesitamos la comunión con Jesucristo, tal cual lo dice Filipenses 4:13. En lo personal, debido a mi profesión y al mundo en el cual me muevo, el de la cultura, donde la egolatría es muchas veces incluso un mecanismo de defensa y de competencia, confieso que una de mis peticiones diarias a Dios es que me dé humildad para no creerme mejor que nadie, para no creer que mis triunfos se deben a mi genialidad. Y así, incluso pasando muchos tragos amargos contra mi orgullo, Dios me ha ido enseñando las inmensas ventajas y bendiciones de la humildad. Finalmente, la confianza. Esa es otra de las grandes enseñanzas de Jesucristo en este pasaje. Jesucristo jamás actuó con desesperación, nunca se comportó con vacilación o debilidad. Se aferró en todo momento a lo que su Padre Celestial le había encomendado. Aplicó en cada momento de su vida lo que estaba escrito por Dios. Y recuerden que aquí Jesucristo estaba hablando de un libro que solamente él y también el diablo conocían, pues el libro sagrado que hoy conocemos como Biblia aún no había sido escrito, y se mostró vencedor ante ese diablo desesperado y debilucho que intentaba tentarlo. Jesucristo sabía perfectamente quién era, sabía perfectamente quién era el Padre que lo protegía y estaba consciente de su victoria. Debemos aprender de esa confianza, queridos hermanos. Muchas veces me atrevería a decir que cada día de nuestras vidas
hemos sido, somos y seremos tentados. El diablo anda como león rugiente, velando a quien devorar, pues no olvidemos que estamos justo en el medio de una batalla entre nuestro Padre Celestial y el diablo, que se disputan el destino eterno de nuestras almas. Jesucristo, una vez más, es nuestro modelo. Ante un reto o problema, vayamos a la Biblia. Busquemos qué dice Dios sobre esa situación y proclamemos su palabra. Recordemos con humildad que aunque tenemos esa promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debemos soltarle a Cristo ese yugo, esa carga, porque Él mismo nos lo ha pedido. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos aconseje en qué cosa específica debemos hacer, y no podemos olvidar que si permanecemos en Cristo y en la palabra de Dios, es decir, si sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y quién es el que nos protege bajo sus amorosas alas, será Dios mismo quien pelee y gane por nosotros todas nuestras batallas. Dios los bendiga.